Hola, en este vídeo quiero hablaros de un artículo que próximamente pondré en mi blog, en un día o dos estará. Y este artículo habla de la culpa y de dos tipos de culpa. En concreto, de lo que conoce o describe el autor, un autor canadiense que se nombra en este artículo como la culpa persecutoria, y hablaremos de una culpa reparativa. Bueno, este autor se basa a su vez en muchos otros autores. Bueno, en el artículo que yo escribo describo brevemente la culpa, la defino como, bueno, como una emoción negativa, emoción compleja, la cual se asocia a veces a diferentes pensamientos y que puede o no conllevar un componente de autoagresión hacia uno mismo, de daño a uno mismo. En eso va mucho la distinción entre un tipo de culpa u otra. Lo que se conoce como culpa persecutoria, ahí hablaremos de una culpa que tiene mucho más que ver con la agresión hacia uno mismo. Es decir, la culpa en sí misma aparece cuando el ser humano, la mente del ser humano, considera que ha transgredido, que ha hecho daño a otros, o ha tenido pensamientos, deseos no sociales, no prosociales, de alguna manera no deseados por la sociedad. La primer tipo de culpa, la persecutoria, lo que ocurre es que tras esta emoción negativa que aparece con todo esto, suelen aparecer pensamientos que llevan a la persona a inmiscuirse en un tipo de bucles mentales, de autotormento, autocrítica, y lo que hace es que la persona pues se cierra en sí misma y se daña a sí misma. Sin embargo, lo que tiene que ver el otro tipo de culpa, la que llamaríamos como reparativa, en esta es muy diferente. Esta hablaremos de que ya no existe un componente de autodaño, autocrítica, y sí existiría lo que es un intento de reparación, es decir, se intenta reparar el daño hecho, y por lo tanto este segundo tipo de culpa es mucho más evolucionada y mucho más sana. La primera de ellas, la culpa persecutoria, es más inconsciente, mientras que las otras es consciente. De hecho, tiene que ser consciente para poder la persona analizar qué es lo que el daño hecho y por tanto repararlo. En la primera, además, también está mucho más centrada en la persona. O sea, la persona que siente ese tipo de culpa, he dicho que es, por así decirlo, como una culpa más primitiva. La persona se cierra más en sí misma, en su dolor y en autoinfligirse más dolor. Mientras que la otra es diferente. La otra, lo principal es el otro. Es decir, la persona se siente mal, pero a partir de ahí lo que importa es cómo reparar el daño. ¿Cuál? El otro. Bueno, pues os aconsejo que leáis ese artículo, que es más o menos de lo que se habla. Y bueno, pues espero veros en otro vídeo. Hasta pronto.